Buenos días, mi nombre es Sara Vázquez, yo soy residente de segundo año de cirugía de la Universidad de Antioquia y hoy les vamos a traer este club de revistas. La pregunta que nos hicimos mi compañero y yo, pues la distribuimos como pregunta pico. Nuestra población objetivo fueron pacientes programados para cirugía electiva colorectal. La intervención era hacer la preparación intestinal y el antibiótico oral profiláctico. El comparativo era no realizar preparación colónica y los objetivos eran mirar los desenlaces, principalmente a la infección del sitio operatorio y otros desenlaces como la estancia hospitalaria y la mortalidad. La manera de introducción tenemos que el colon tiene una carga bacteriana alrededor de 10 a la 12 bacterias por mililitro. Antes de que se utilizara la profilaxis antibiótico intravenoso, las cirugías colorectales podían alcanzar hasta un 80% de infecciones de sitio operatorio. Solo con la profilaxis intravenosa prequirúrgica se logró disminuir las infecciones de sitio operatorio hasta un 20% aproximadamente. Sin embargo, un 20% sigue siendo un valor muy elevado, entonces se ha venido estudiando desde hace muchos años otras alternativas como para intentar disminuir esta incidencia de la infección de sitio operatorio y siempre hemos visto pues como investigaciones alrededor de preparaciones colónicas mecánicas combinadas o no con antibiótico-terapia oral que tenga baja absorción y actúe principalmente en el tracto gastrointestinal para hacer una reducción de la colonización bacteriana de la microbiota y pues mirar la respuesta a las infecciones después de la cirugía. Entonces, como les estaba diciendo, los estudios pues han sido controvertidos en esto y principalmente son estudios que han utilizado como tal siempre la preparación mecánica colónica. No hay pues como mucha evidencia en solo el antibiótico oral previo a la cirugía, siempre es como combinado y la recomendación, aunque está, pues no es fidedigna, no es 100% segura. Y pues una de las cosas que se habla como complicaciones con esta preparación es que se puede predisponer a infecciones por Clostridium difficile, que sería una pues como de las complicaciones que tendríamos secundario a esto. Las recomendaciones de la guía, las recomendaciones está pues como muy fuerte, pero la recomendación está dirigida a realizar las dos puntas, la preparación colónica mecánica y hacer también la antibiótico-terapia oral previo a la cirugía. No recomienda hacer ninguna de las dos solas, ni hacer enemas preoperatorios. Entonces, el primer artículo que les traigo es un ensayo clínico doble ciego, randomizado multicéntrico, que fue publicado en el 2022. Es un ensayo clínico que cogió 11 hospitales universitarios y no universitarios en Francia. Cogieron pacientes entre 2016 y 2019 y lo que hicieron fue aleatorizarlos y dividirlos en dos grupos. Hacer un grupo para dosis única de ornidazol, 1 gramo vía oral 12 horas previo a la cirugía, y hacer otro grupo placebo, también vía oral 12 horas previo a la cirugía. Ellos hicieron un cálculo pues estadístico para tener una muestra representativa, les dio más o menos 920 pacientes, pero pues como que aumentaron un poquito ese número hasta 966 y se propusieron como una pérdida menor del 5% en el seguimiento. Además, pues hacen hincapié en que también hicieron pues, la profilaxis antibiótica intravenosa previa a la incisión quirúrgica. El objetivo de ellos en el estudio era, el objetivo primario era
evaluar la proporción de infecciones de sitio operatorio a los 30 días en ambos grupos y otros resultados secundarios era evaluar los tipos de infección de sitio operatorio y evaluar complicaciones postoperatorias importantes. Ellos como criterios de exclusión excluyeron pacientes que tuvieran otros procedimientos quirúrgicos concomitantes, como por ejemplo resecciones hepáticas por metástasis. También excluyeron pacientes que tuvieran infecciones bacterianas activas o que hubieran usado antibióticos en las últimas 2 semanas, que tuvieran enfermedad inflamatoria intestinal, que tuvieran un índice de masa corporal mayor a 35, que hubiera una alergia conocida a los betalactámicos o a los imidazoles, que tuvieran una enfermedad renal crónica con en un estadio terminal, que tuvieran alergia o intolerancia a la lactosa o a la galactosa o que estuvieran en embarazo o en lactancia. Esta es la primera tabla que se hace como tal la descripción de los pacientes. Vemos pues que realmente los dos grupos quedaron muy similares en las características poblacionales. La edad media de estos pacientes fue de 63 años. También el peso fue de 74 kilogramos más o menos y en el otro grupo de 75 vemos que los principales pacientes eran ASA2 que tenían enfermedades crónicas pero no descompensadas. La principal enfermedad crónica fue la hipertensión y vemos pues que también midieron variables como fumadores, consumidores de alcohol, malnutrición, antecedentes de resistencia bacterianas y uso de antibióticos en los últimos 3 meses, que estos son algunos pues, factores de riesgo que conocemos para presentar hipo o resistencias antimicrobianas. Esta tabla también es una caracterización de la población de ambos grupos. Esta es más específica a la intervención quirúrgica y habla entonces de que el tiempo medio para el inicio de la cirugía luego de la profilaxis fue aproximadamente 13 horas. El tipo de cirugía fue principalmente colectomía total. Ambos grupos son muy similares, aunque no hablan pues como tal valor de P, vemos que los grupos son muy similares y vemos que también la forma de abordaje son similares entre abierto laparoscópico y laparoscópico convertido. Ya en la tabla de los desenlaces vemos entonces que el principal desenlace que ellos midieron fue cualquier infección del sitio operatorio hasta los 30 días después del postoperatorio y vemos que en el grupo que tuvo profilaxis oral con ornidazol tuvo una incidencia de 13% versus en el placebo del 21%, que eso nos da una diferencia absoluta, como vemos acá, del 8.6%, con un intervalo de confianza que puede ir desde 13% como infección de sitio operatorio hasta 3.8% como diferencia, viendo pues que siempre hay una diferencia hacia la mejoría y vemos que ya cuando calculan el riesgo relativo está a favor de que el grupo que hace la profilaxis oral antibiótica desarrolla menos infección de sitio operatorio con un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad y que en el mejor de los casos va a tener hasta un 55% menos de prevención, menos de aparición de infecciones de sitio operatorio y en el peor hasta un 20%, ya cuando hacen un ajuste, un análisis multivariado con un ajuste de las variables que además miden, sigue siendo un riesgo relativo con la significancia estadística, lo que quiere decir que la profilaxis antibiótica sola, oral, previa a la cirugía, sí reduce como tal la infección de sitio operatorio. Vemos también entonces en los desenlaces secundarios, que en los desenlaces secundarios los principales tipos de infección de sitio operatorio que tuvieron significancia estadística fueron la profunda y la organoespacio, que son pues, las que normalmente vemos colonizadas por las bacterias del tracto gastrointestinal, las
inicial en este caso no tiene significancia estadística, que pues también hace referencia a que principalmente son bacterias de la piel y no es lo que estamos pues, buscando con la profilaxis oral. Y vemos que además hubo también una significancia estadística en shock séptico y en sepsis a favor del uso de profilaxis oral, antibiótico oral. Entonces, para las conclusiones de este artículo, realmente fue metodológicamente muy bueno, fue un ensayo clínico que aleatorizaron, que tenía doble ciego, que realmente ni los pacientes ni el cirujano ni los que hacían el análisis conocían quiénes habían recibido realmente el antibiótico o quiénes había sido el placebo, y intentaron controlar pues como otro tipo de sesgos. Además hicieron un control, por ejemplo, un control adecuado de los sesgos de selección. El grupo de pacientes fue significativo, fue una N significativa, hubo variabilidad pues en la población y además tuvieron una pérdida en el seguimiento pues bajita, lo que hace que sea un estudio pues que tenga una validez interna muy buena. Realmente, pues como validez externa también lo podríamos extrapolar, ya que son pacientes pues que generalmente cumplen ciertas características para ir a una cirugía colorectal electiva. Y la conclusión del artículo es que tiene un riesgo relativo hasta el 40% en disminuir infección del sitio operatorio, como vimos principalmente profundas y organoespacio. Qué pena, va a cambiar el orden. Mucho gusto, mi nombre es Eduardo Posada, soy residente de tercer año de la Universidad Javeriana. Voy a empezar hablando por el review que hace la biblioteca Cochrane, publicada en el 2023, también del mismo tema que venimos abordando. En este estudio entonces incluyeron 21 ensayos clínicos aleatorizados con un total de 5.264 pacientes. Vemos que el grupo de pacientes era similares, un 54% hombres y 46% de mujeres. La principal parte de la población fue, pues, en la que se realizaron estos estudios fue en población europea y en población asiática. 17 ensayos compararon básicamente, digamos, la intervención fue la preparación colónica mecánica más antibiótico oral versus únicamente preparación mecánica. En 3 ensayos se compararon preparación mecánica más antibiótico versus únicamente antibiótico oral. En un ensayo se comparó preparación colónica más antibiótico oral versus no preparación. Tenemos un seguimiento a 30 días y los desenlaces que se estudiaron principalmente fueron ISO, de licencia de anastomosis e IRI. Digamos que uno de los que hablan en la discusión es que hay diferentes esquemas de antibiótico que se proponen en estos ensayos. Hay con canaminacina más metronidazol, neomicina más metronidazol, amoxicilina con ácido clavulánico. En pacientes alérgicos a penicilina se utilizó clindamicina con gentamicina o pues, levofloxacina con metronidazol. Esos fueron los principales utilizados, sin embargo, pues, había otros esquemas. En cuanto a resultados, entonces, en esta primera tabla que les muestro, estamos comparando la infección de sitio operatorio. Acá podemos ver en esta primera columna la preparación colónica más antibiótico oral versus únicamente preparación colónica mecánica, viendo que tienen pues, un estudio de homogeneidad estadísticamente significativos y digamos, un riesgo de 0.56 con un intervalo de confianza de 0.42 a 0.74, demostrando pues, un resultado estadísticamente significativo a favor de la preparación mecánica más antibiótico oral en comparación únicamente con la preparación mecánica colónica para infección de sitio operatorio. Aquí se incluyeron todos los tipos de infección de sitio operatorio. Ya en cuanto a infección de sitio operatorio superficial, también con un resultado a favor de la preparación mecánica más antibiótico oral, con un RR de 0.47 y un intervalo de confianza de 0.33 a 0.66. Para ISO órgano espacio,
también con un resultado a favor de la preparación colónica más antibiótico oral, un RR de 0.65 con un intervalo de confianza de 0.44 a 0.98. Acá nuevamente en esas dos tablas también con estudios de heterogeneidad pues, comparables. Para sitio operatorio órgano espacio, también a favor de la preparación colónica más antibiótico oral con un RR 0.65, un intervalo de confianza 0.44 o 0.98. Para la dehiscencia de la anastomosis, también entonces se encontró un riesgo relativo a favor de la preparación mecánica colónica más antibiótico oral con un RR 0.6 y un intervalo de confianza 0.36 a 0.99. No encontraron ninguna diferencia que fuera estadísticamente significativa para hilio, estancia hospitalaria, mortalidad, dolor abdominal y, como decía Sara al principio, uno de los temas que ha sido más debatido alrededor de la profilaxis antibiótica pues con antibiótico oral ha sido la tasa de colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Entonces se vio que no hay ninguna diferencia en estos pacientes. Ya digamos, obviamente acá en los dos grupos se daba antibiótico y únicamente no se daba preparación mecánica de neutrono. En los otros grupos se compararon únicamente preparación mecánica más antibiótico oral versus antibiótico oral únicamente. La tasa de infección de sitio operatorio, el riesgo relativo no fue estadísticamente significativo por un intervalo de confianza de 0.34 a 2.21. La dehiscencia de la anastomosis tampoco fue estadísticamente significativa y la mortalidad tampoco, por lo cual concluyen que pues ya vamos a hablar de las conclusiones, pero no hay ninguna diferencia entre, digamos, acá en estos estudios que, digamos, obviamente son menos en cantidad, pero pues, cuando comparan preparación mecánica colónica más antibiótico versus antibiótico oral. Para el estudio que comparaba preparación colónica mecánica más antibiótico oral versus no preparación colónica, encontraron entonces una tasa de infección de sitio operatorio que tampoco era estadísticamente significativa, por un intervalo de confianza de 0.33 a 1.23 y tampoco siendo estadísticamente significativos para los distintos tipos de infección de sitio operatorio, al igual que para la dehiscencia de anastomosis. Ya vamos a hablar de las conclusiones de este estudio junto con este. Entonces, el análisis del network que es publicado en el año 2022, también abordando el mismo tema. Se inició con 3.040 estudios, de los cuales se quedaron 93 por estar duplicados. Identificaron entonces 123 estudios que eran elegibles para este metaanálisis y se incluyeron 48, de los cuales se comparaban entonces de ese total de 48, preparación colónica mecánica más antibiótico oral versus únicamente antibiótico oral 3, preparación mecánica más antibiótico oral versus preparación colónica únicamente 23, preparación colónica más antibiótico versus ninguna intervención 1, antibiótico oral versus ninguna intervención 5 y preparación colónica versus ninguna intervención 16 estudios. Este es los resultados principalmente en este estudio. No hablan, digamos, no profundizan mucho en el artículo en la población de pacientes, sin embargo dicen que son poblaciones comparables. Para infección de sitio operatorio, acá inicialmente en la preparación colónica más antibiótico oral versus antibiótico oral, un riesgo relativo de 0.84, sin embargo no es estadísticamente significativo. En la preparación colónica más antibiótico oral versus preparación colónica únicamente, un riesgo relativo de 0.55 para todo tipo de infección de sitio operatorio, siendo estadísticamente significativa esta diferencia. Preparación colónica más antibiótico oral versus no preparación, pues claramente un RR de 0.57 con un intervalo de confianza de 0.45 a 0.72. Para antibiótico versus preparación colónica mecánica a favor del antibiótico oral con un RR de 0.65, intervalo de confianza de 0.46 a 0.92. Antibiótico oral versus ninguna intervención, un RR para infección de sitio operatorio de 0.68 con un intervalo de confianza de 0.49 a 0.95 y preparación mecánica
versus ninguna intervención no fue estadísticamente significativo para infección de sitio operatorio. En cuanto a deficiencia de la anastomosis, entonces, para preparación mecánica más antibiótico oral versus únicamente antibiótico oral, no hubo diferencia que fuera estadísticamente significativo. En la comparación de preparación mecánica más antibiótico versus únicamente preparación colónica mecánica, a favor de preparación más antibiótico, RR 0.63 y un intervalo de confianza 0.47 a 0.84. Preparación mecánica más antibiótico versus ninguna intervención, a favor de la preparación con 0.59 de RR y un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Para antibiótico oral versus preparación colónica mecánica no hubo diferencia que fuera estadísticamente significativo. Antibiótico oral versus ninguna intervención fue un RR 0.78 con un intervalo de confianza de 0.61 a 0.99. Y para preparación mecánica versus no intervención tampoco fue estadísticamente significativa la tasa de licencia de la anastomosis. En cuanto a mortalidad, no hubo, digamos, en el estudio de la preparación colónica más antibiótico oral versus únicamente antibiótico oral, no hubo diferencia estadísticamente significativa. En el estudio de preparación colónica más antibiótico oral versus preparación colónica únicamente, sí hubo una diferencia con una disminución de la mortalidad con un RR de 0.63 a favor del antibiótico oral más preparación colónica mecánica, con un intervalo de confianza 0.47 a 0.84. En el grupo que comparó una preparación colónica más antibiótico oral versus ninguna intervención, también estuvo a favor la mortalidad, pues, digamos, la disminución de la mortalidad en el grupo de preparación más antibiótico con un RR 0.59 y un intervalo de confianza 0.42 a 0.84. En el antibiótico oral versus preparación mecánica no hubo diferencia. En el grupo de antibiótico versus no preparación sí hubo diferencia con un RR de 0.78 a favor de disminución de la mortalidad en el grupo de antibiótico, y en el grupo de preparación colónica versus ninguna intervención no hubo diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad. De manera de conclusión, entonces, de estos dos grupos que tienen, pues, conclusiones supremamente similares, entonces, la preparación colónica mecánica más antibiótico oral es probablemente más efectivo que únicamente la preparación colónica mecánica, solo para complicaciones posoperatorias. En cuanto a la preparación colónica más antibiótico versus únicamente antibiótico o no preparación del colon, hace falta evidencia para poder, pues, digamos, tener recomendaciones a favor de alguna de estas intervenciones, ya sea únicamente antibiótico y no preparación mecánica, o no preparación del colon ni antibiótico. Y pues lo que queda con esto es empezar a hacer nuestros protocolos propios para empezar a implementar, porque, pues, como decía Sara, ya hay guías científicas que están a favor del uso del antibiótico oral y la preparación mecánica colónica. Sin embargo, en nuestro país son muy pocos los sitios en los que hacen preparación con antibiótico oral. Entonces, sería pues esto lo que les traemos para hoy. Implementó un protocolo obligatorio para todo tipo de cirugía colorectal que incluyera toda cirugía de colon transverso, colon descendente y recto en cirugía electiva. Eso se logró reducir la tasa de infección de sitio operatorio del 64.2% al 28.3%. Una población colombiana, local, aquí a dos cuadras de este hospital. Y por tanto, se dejó protocolizado y es un uso, se utiliza antibióticos orales y la preparación mecánica.
controlarlo y tener la conducta por lo menos juiciosa, en el sentido de que debemos implementarlo en nuestra práctica clínica en nuestros hospitales. No todos hacen preparación de colon. Ha sido muy discutido el antibiótico. Nosotros en la ley 3 utilizamos amicacina por vía oral. Eso hay el comité de infecciones y sobre todo el comité de farmacovigilancia nos lo permitió. La amicacina porque otros antibióticos amilocócidos por vía oral en Colombia no se consiguen. Y también utilizamos microbiología con la preparación mecánica. Ha habido mucha discusión si la preparación mecánica sola funciona. Para mí sí me parece que sí funciona, pero no tanto en infecciones de sitio operatorio, facilidad del cirujano. Operar un colon con materia fecal no es lo mismo manipularlo que hacerlo con colon fácil, sobre todo en cirugía laparoscópica. Manipular un colon izquierdo con materia fecal, con hielo de materia fecal o colon sigmoide, es lo mismo. Entonces hace que el paciente sea más difícil la técnica quirúrgica, más complicada, tiene más riesgo de sangrado, infección. Eso ya está establecido en las diferentes evidencias científicas sobre el manejo del paciente con operar con materia fecal o sin materia fecal en el colon. Creo que, no sé si los colegas que están presentes tienen alguna otra evidencia sobre este tema. Recuerdo hace algún tiempo otra revisión de Cochrane que hace como unos 10 años mencionaba que no había diferencias con o sin preparación y que había que necesitar más estudios. Creo que los estudios ya han salido en los últimos 10 años, más de 20 artículos mencionando las diferentes modalidades de. Creo que debemos adaptarnos a hacer un protocolo más específico referente al tipo de antibióticos que debemos emplear, pero sí lo deberíamos protocolar. Nosotros en León 13, el paciente que llegue para una cirugía de colon izquierdo o de recto, de colon, se cancela. Se debe cancelar, y de hecho no lo cancela el cirujano, lo cancela el anestesiólogo de enfermería de quirófano. Un protocolo que funciona bien y nos ha demostrado que funciona y disminuye la tasa de infección. Específicamente, tasa hospitalaria, licencia de la estructura, etcétera, eso no está establecido con claridad si eso realmente la ayuda o no. Estamos hablando solamente de infección operatoria. La licencia va a otros factores que hay que tener presentes, factores del paciente y factores de la condición clínica de la enfermedad en el momento de ser llevado a cirugía. Ya estamos escuchando, doctor. Buenos días. Como hacía hincapié el doctor Moreno, digamos que es un tema de controversia que se habló por mucho tiempo. Hace unos 15, 20 años se decía que antes lo contrario, que no preparar a los pacientes era muchísimo mejor. Y hubo un boom con algún artículo que salió en el British Journal de cirugía. Sin embargo, estudios muchísimo más juiciosos, la evidencia, digamos que local, nos ha permitido evidenciar que a los pacientes les va muchísimo mejor con la preparación mecánica por las características y las circunstancias que hablaba el doctor Moreno, y probablemente eso se extrapole muchísimo más a la cirugía laparoscópica por el peso del colon, la manipulación, etcétera, en la preparación y los antibióticos orales. Sin embargo, creo que es de rescatar del último artículo que nos muestran los residentes. Ciertos pacientes se nos presentan con obstrucción completa o con obstrucción crítica, en los cuales la preparación es riesgosa. Y quedaba la duda si ofrecerles el antibiótico oral era una práctica favorable o no.
Los argumentos en contra es que cuando se hacía la preparación mecánica se barría el contenido fecal del colon y el colon quedaba preparado para recibir el antibiótico, además que la preparación hacía que hubiera un peristaltismo rápido y avanzado del colon y entonces ese antibiótico endoluminal tenía la posibilidad de actuar. Mientras que si no se hacía la preparación, el antibiótico pues no iba con los tiempos probablemente a llegar al territorio colónico y pues no iba a ser tanto el efecto, pero sin embargo vemos cómo dividen en grupos la población, incluso estudios mostrando antibiótico solo versus nada o antibiótico solo versus preparación, y en todos los escenarios les va mejor a los pacientes que tienen antibiótico. Obviamente siendo el mejor escenario preparación mecánica y antibiótico oral. Entonces yo creo que siendo un tema sobre el cual ya hemos trajinado mucho, este subgrupo de pacientes aclara una duda que se tenía en la práctica y era eso. El paciente que no puede recibir preparación por obstrucción crítica, obstrucción completa, que lo pone en riesgo de perforación, se debe colocar antibiótico oral porque la evidencia muestra que en los desenlaces de complicaciones posoperatorias le va mejor a los pacientes que no hacerles nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, damos por finalizada la charla. Muchas gracias.